Ese día, como tenía por costumbre, entré a la sinagoga. Yo sé que a las personas no les agradaba verme allí. Sentía sus miradas de lástima, quizás miradas de desprecio, quizás algunas personas que ni siquiera se atrevían a mirarme porque les daba cierta pena verme. Esta enfermedad que estaba acarreando desde hace 18 años había condenado mi vida. Sentía que no tenía mayor esperanza. Solamente que ese día sábado mi vida cambió. Yo estaba allí en la sinagoga, entré y pues luchando con mis dolores y con todas las cosas que tenía dentro, yo me quedé solamente en un rincón, escuchando porque igual me hacía bien escuchar la palabra de Dios, me, me hacía sentir un poco menos adolorida. En ese momento, algo cambió. Un hombre se levanta y toma la palabra, y cuando empieza a leer las escrituras, su mirada es distinta. Las palabras, que al parecer son las mismas, se pronuncian con cierto amor, algo que realmente tenía mucho tiempo sin escuchar. Este rabí que estaba conversando, estaba predicando, él en un momento detuvo su discurso y se quedó mirándome. Y en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué me estaba mirando a mí? Siendo de que nadie se atrevía a mirarme. Tenía mi espalda completamente encorvada. No me podía ni siquiera levantar un poco. Estaba completamente condenada. Estaba atada a esta enfermedad. Pero él se me queda mirando. Y en eso sucede lo inesperado. Él me llama y me dice, acércate. Yo me acerqué. No sabía por qué me estaba llamando y en ese momento me pronuncia estas palabras. Me dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando él pronuncia estas palabras, casi, o sea, no sé cómo explicarlo. Esto realmente fue un milagro. Milagrosamente y progresivamente fui enderezando mi espalda. Lo que estaba encorvado ya no era más encorvado, ahora era erguido. Entonces en ese momento no sé cuál era la impresión de las personas que estaban a mi alrededor. Quizás ellos estaban viendo este hallazgo y ellos se sintieron conmovidos. Si yo estaba impactada, no me imagino cómo estarían los demás. Realmente esto cambió mi vida. La historia de esta mujer, como ya lo habremos podido escuchar anteriormente en alguna historia de la Biblia, es el de la mujer que padecía de esta enfermedad desde hace 18 años. Y aunque muchas personas estaban maravilladas por este hallazgo que ella había experimentado, otras personas no se sentían de acuerdo. ¿Quieren saber qué más ocurre con esta situación? Ahora los invito a orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te agradezco la oportunidad de estar aquí, de poder conectarme con los hermanos, de poder conversar un momento sobre la palabra de Dios, Señor. Queremos pedirte en esta oportunidad que puedas ser tú el que habla a través de mí. No quiero que sean mis palabras, quiero que tú hables a través de mí y que yo pueda transmitir ese mensaje que tú quieres dar. Quizás alguna de las personas que está acá necesita escuchar estas palabras, pero queremos pedirte que tú estés allí para guiarnos y orientarnos y enseñarnos lo que no sabemos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Julienao, yo pertenezco acá a la Iglesia Central y de verdad que estoy bastante agradecida con el Señor de poder estar con ustedes en este día. Bueno, realmente noche. Y bueno, queremos en este momento leer sobre la palabra de Dios. Hay un pasaje en Lucas 13 que a mí de verdad me gusta mucho. Es el pasaje donde Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Ahora en este momento yo los invito a que podamos leer San Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Es un pasaje bastante corto, pero vamos a poder ir estudiando a profundidad qué sucede acá. Y como nos habíamos detenido en la historia y se pudieron dar cuenta, estaba hablando la mujer que estaba padeciendo esta enfermedad. Nos pusimos un momento en sus zapatos, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a verlo desde afuera y cómo reaccionaron las personas que no estaban a favor de Jesús, las personas que estaban allí, que eran los principales de la sinagoga.
Entonces leemos acá, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y aquí viene el pero. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas palabras, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ok, ahora en este momento nos vamos a detener vamos a enfocarnos en 2 cosas. Esta historia podemos sacarle muchas reflexiones, pero en este momento nos vamos a centrar solamente en 2, que es en la primera parte del versículo de este pasaje, que es del 10 al 13, antes del pero, y después del pero, que fue desde el 14 hasta el 17. Entonces vamos a ir leyendo primero desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13. En este momento de la historia vemos a una mujer que estaba siendo ella estaba siendo rechazada por su condición. Sabemos que en la antigüedad se tenía menos tolerancia a este tipo de cosas, y esta mujer que padecía este mal, ella aún así asistía a la sinagoga. No sabemos exactamente qué la motivaba, pero el Señor se encargó de que ese día en especial ella se acercara y estuviera allí para hacer el mayor milagro de todos. Quizás vemos acá que ella tenía una dolencia física, que es perceptible, pero más allá de la dolencia física, el Señor quería tocar su corazón. Y algo que me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando todo el tema es que es la primera vez en que el Señor, en todos los milagros que realizó, es la primera vez que Él pronuncia estas palabras. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Habla de la palabra libertad. O sea, es como una forma de desatarla. Y bueno, más adelante allí sigue explicando todo esto. Y ahora vamos a centrarnos en la parte desde el 14 al 17, que es donde empieza nuestro pero. Entonces, aquí en este pero, vemos que el principal de la sinagoga, que era el que estaba allí encargado de todo lo que iba al culto, quizás se sentía indignado, se sentía muy indignado por lo que estaba sucediendo, ya que nosotros igual sabemos de que en esa época se tenía como un concepto sobre el sábado que realmente era algo como muy extremista, no se podía hacer mayor cosa el día sábado. Pero en la antigüedad se iba respetando el día sábado y se veía como un día de descanso, de regocijo, de alegría, pero al pasar de los años eso se fue trastornando y se fue pensando de que el día de reposo era un día para no hacer absolutamente nada, y el Señor no vino a cambiar la ley. El Señor Jesús llegó acá para recordarnos que el día de reposo es un día donde nosotros podemos disfrutar, donde podemos descansar y realmente aliviarnos de todas las cargas de la semana, es verdad. Y así como Él estaba mencionando que que Él dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo no podía esta mujer ser sana? El Señor nos llama a que el día de reposo sea un día donde podamos servir a los demás. Sabemos que el Señor Jesús vino a esta tierra a servir a las demás personas. Vino a servir a esas personas que las demás personas consideraban como nadies, y los vino a servir. El Rey del Universo, que tenía quizás toda la potestad para poder mirar a una persona de los hombros para abajo, esa persona vino a hacer lo contrario. Esa persona que era el dueño del universo llegó acá y llegó solamente a servir.
vino a darle valor a las personas. Entonces, seguimos acá leyendo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Me encanta esta analogía que hace el Señor, porque lo compara con algo que era igual preciado para las personas de esa época, que eran bueyes y asnos, que eran quizás medios de transporte o quizás eran allí parte de su hogar. Entonces, si ese animal que estaba atado, que es un ser vivo, está atado y es en el día de reposo, y ese animal tiene sed y quiere beber agua, ¿por qué no vamos a desatarlo y va a beber agua? Porque deberían estas personas como tener algún tipo de sentimiento así con el animalito, y entonces vamos a ayudar a que pueda beber agua. También en el capítulo 14, el Señor hace también la misma comparativa, porque sucede casi la misma situación donde un hombre que era hidrópico es sanado también en día de reposo y también le reprenden. Entonces él también hace la misma comparativa sobre el asno o el buey. Si ellos caen en un pozo, entonces no irían ustedes a salvarlo. Entonces me gustó mucho cómo les dice: y a esta hija de Abraham, leemos en el versículo 16 del capítulo 13, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esta mujer, más que una enfermedad o una dolencia física, ella estaba quizás atada, su corazón se sentía atado, estaba prisionero. Y el Señor vino acá, ¿a qué? A liberarnos del pecado, a liberarnos de las dolencias, a liberarnos de todo eso. El Señor comprende cada uno de nuestros malestares. Entonces Él quiere que nosotros nos podamos sentir bien. Y ahora mismo quiero leerles un versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 13, versículo 35. Y vamos a estar hablando sobre la parte de cómo tratamos a las demás personas. Porque quizás tú tratas muy bien a las personas que te rodean y que te caen bien, pero las personas que no son iguales a ti, tienen algún tipo de diferencia de quizás posición económica, raza, género, entonces quizás los despreciamos un poco. Pero, ¿qué nos llama a hacer el Señor? En el versículo 35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor unos con los otros. Entonces, si nosotros amamos a los demás, nosotros realmente somos discípulos del Señor. No podemos llamarnos discípulos si no hacemos tal cosa. Si actuamos como el principal de la sinagoga, que estaba indignado por esta situación, siendo que estaba siendo liberada esta mujer. Y por último, me gustaría leer Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, con estas palabras en mente, me gustaría orar con ustedes para poder comunicarnos con el Señor y agradecerle por este estudio que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos permites estar acá. Señor, muchas gracias porque nos permites también escuchar tu palabra. Te agradecemos sumamente por eso. Gracias porque nos das el día de reposo para nosotros descansar en tu nombre. Señor, ayúdanos a no mirar qué es lo que no debemos hacer el día de reposo, sino más bien ver qué es lo que podemos hacer por el otro, ver qué es lo que podemos hacer para conectarnos más contigo. Queremos realmente, Señor, tener sábados provechosos y no solamente un sábado más lleno de cargas, lleno de obligaciones o simplemente un día donde no hagamos nada. Queremos encontrarle el sentido al sábado, pero te pedimos que nosotros podamos realmente encontrarlo, que podamos encontrarlo porque lo hemos buscado y lo hemos deseado con todo nuestro corazón. Señor, te quiero pedir por cada una de las personas que está observando esta transmisión en vivo, que ellos puedan sentir en sus corazones esa paz que tú solamente das. Señor, líbranos de todo pecado, de toda atadura, sea física, dolencia emocional, Señor, espiritual también.
quiero pedirte por cada una de esas cosas. Acompáñanos y síguenos dirigiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.